Hola amigos, hoy vamos a desarrollar el tema de la carga eléctrica. Vamos a ver algunos conceptos que nos permitirán posteriormente desarrollar otros temas, siempre enfocados a la energía y la electricidad. Vamos a comenzar, vamos a irnos hasta lo más básico, que es los átomos, las estructuras de los átomos. ¿Por qué son importantes? Porque internamente están las subpartículas que nos van a interesar analizar. Primero que nada, hay que aclarar, ¿verdad? La materia es algo que tiene masa y ocupa un espacio, y la materia está compuesta por estas partículas llamadas átomos, que son las que nos van a interesar. La materia está dividida en dos tipos. Uno son los elementos. En este caso tenemos pues una gran gama. En la tabla periódica podemos encontrar elementos como lo son el fósforo, el helio, el nitrógeno, y también tenemos lo que son compuestos. Obviamente los compuestos son combinaciones de elementos que obviamente forman diferentes tipos de materia. Un ejemplo bastante fácil, por ejemplo, es H2O. El agua es un compuesto. Regresemos a lo que es el átomo y cuáles son las partes que nos van a interesar analizar. Vamos a comenzar con la parte central, a la cual le llamamos núcleo. Internamente este núcleo contiene lo que son los protones y los neutrones. Y cada uno de estos átomos tiene estas circunferencias que se llaman orbitales. Dependerá del tipo de elemento que estemos evaluando cuántos orbitales tenga este elemento. En los orbitales se encuentran lo que son los electrones. No sé si algunos ya han escuchado, parte importante de la electricidad se basa en lo que son estos electrones. Entonces, como les digo, aquí tenemos un átomo y sus partes, y dependiendo del tipo de elemento, así va a ser la estructura de este átomo. Vamos a ver algunos ejemplos de átomos. Por ejemplo, el más básico es este que tenemos el núcleo acá, tenemos un protón y tenemos acá un electrón. Hay un solo orbital. Este elemento no contiene neutrones y es el hidrógeno. Si lo buscamos en la tabla periódica, es el primer elemento que encontramos. Otro ejemplo es el que tenemos acá. Tenemos el núcleo. Internamente tenemos 7 protones, 7 neutrones. Si se fijan, hay 2 orbitales y en total internamente los orbitales tienen 7 electrones. ¿Cuál es este elemento? El nitrógeno. Si van viendo, cada uno de los elementos tiene sus particularidades. Tenemos otro ejemplo acá. Si vemos acá, este elemento tiene 26 protones, 30 neutrones. Vamos a ver, tiene 4 orbitales. 1, 2, 3, 4. Ahora bien, si empezamos a contar cuántos puntos rojos que representan los electrones tiene, básicamente vamos a encontrar 26 electrones. Si se han dado cuenta, básicamente todos los elementos que hemos mostrado acá tienen el mismo número de protones y el mismo número de electrones, y es por eso, porque los elementos en su forma más pura, más básica, contemplan el mismo número de electrones y protones. En este caso, el último ejemplo es el hierro, que está compuesto de 26 protones y electrones, 30 neutrones, tiene 4 orbitales. Vamos a ver la importancia de esos orbitales, porque a medida vas teniendo más orbitales y hay más electrones a los extremos, posiblemente eso indique qué tipo de objeto o qué tipo de compuesto es el que vas a desarrollar. Entonces, una vez que ya vimos el átomo, sus subpartículas y cuál es la importancia de ellas, vamos a ver qué es la carga eléctrica. Básicamente, la carga eléctrica es una propiedad física de algunas partículas subatómicas. Las subpartículas son las que ya mencionamos, protones, electrones y neutrones, las cuales se manifiestan mediante la fuerza de atracción y repulsión. ¿Cómo es esto? Pues básicamente el electrón es la parte negativa del átomo, es la carga negativa, el protón es la parte positiva y el neutrón básicamente es
tal y como le dice su palabra, el neutro. No está cargado ni positiva ni negativamente. Vamos a ver las leyes que rigen estas fuerzas de atracción y repulsión. ¿Qué pasa cuando tenemos dos elementos positivos? En este caso podríamos estar viendo dos protones. ¿Qué es lo que nos indica la ley? Básicamente lo que va a pasar es que cada uno de estos elementos va a tender a repelerse porque son de la misma carga. Es el mismo ejemplo que vemos acá, solo que en vez de positivo tenemos negativo. ¿Qué va a pasar con estos péndulos que tienen estas cargas? Las cargas se van a separar. ¿Qué nos indica eso? Como conclusión es que las cargas iguales se repelen. ¿Qué pasa si hacemos una combinación de positivo y negativo? Pues estas cargas van a tender a atraerse. El péndulo va a tender a acercarse al otro. Y no importando que aquí fuese negativo o aquí positivo, va a haber el mismo efecto. Como conclusión, las cargas opuestas tienden a atraerse. Esas son las leyes de las cargas eléctricas y hay que tenerlas muy presente. Vamos a ver esto en la parte de la carga de los objetos. ¿Sí? Para que un objeto esté cargado, tiene que haber ganado o perdido electrones. ¿Sí? Esto me va a determinar si está positivamente o negativamente cargado. Cabe aclarar que el átomo, los únicos que se movilizan, digamos, de alguna u otra manera son los electrones. Los protones y los neutrones se mantienen en el núcleo. Si se fija, aquí tenemos un objeto y tenemos 4 electrones y 4 protones. Por lo tanto, vamos a tener un objeto neutro. ¿Qué pasa con este segundo que vemos acá? De entrada vemos que hay mucho más positivo y apenas 2 negativos. ¿Sí? Básicamente tenemos 7 protones y 2 electrones. ¿Cuál es el efecto que se dio aquí? Básicamente es pérdida de electrones. Ya dijimos, los objetos van a tender a ganar o a perder electrones. En este caso, este objeto que estamos analizando ha perdido electrones, ¿sí? Porque en teoría en su forma neutral debería de tener 7 protones, por lo tanto 7 electrones. Este elemento está cargado positivamente, ¿sí? ¿Qué pasa con este? Caso contrario, tenemos 2 protones y tenemos 7 electrones. Este objeto, al contrario, no ha perdido, ha ganado electrones porque en su forma neutral debería de tener solamente 2 electrones. Por lo tanto, este objeto está negativamente cargado. Ejemplos de cargas de objetos que han sido cargados positivo o negativamente, por ejemplo, es el peine. Cuando el peine se frota con el pelo, básicamente tiende a cargarse negativamente. ¿Y qué es lo que pasa? Traten de acercar un peine después de haberlo pasado mucho tiempo por el pelo. Acérquenlo a un papel, va a tender a atraerlo. Es porque está cargado negativamente y el papel en este caso va a estar cargado neutralmente. Entonces los protones del papel van a tender a acercarse al peine. Lo mismo pasa con nosotros. Hay algunos días que hace mucho viento, generalmente el viento es el que tiende a hacer esta reacción, hace que nosotros nos carguemos, sentimos esa sensación de que al tocar a otra persona salen chispas o al tocar algún metal salen chispas. Exactamente sea por lo mismo que estábamos hablando del peine. Tendemos a cargarnos negativamente y cuando hay suficiente extra de esa carga, hay esa reacción. Hay algunos objetos que son aislantes o conductores. ¿A qué nos referimos con que son aislantes o conductores? Básicamente los aislantes tienden a evitar el flujo de electrones, en cambio los conductores son un buen canal, una autopista para que fluyan los electrones. Básicamente esto se debe a la libertad de movimiento de los electrones externos, por eso veíamos los orbitales y sus configuraciones. En la medida de que un elemento tenga más orbitales y estos orbitales tengan algunos electrones externos, esos van a tener una mayor facilidad para poderse o ganar o perder, ¿verdad? Dependerá de las estructuras. Entonces, buenos conductores básicamente son los metales, en su mayoría el clip, por ejemplo, con el que trabajamos, o una lata de soda, tienden a ser buenos conductores. El agua también, han oído de que cuando hay algún accidente en las películas sale alguna carga
eléctrica y hay agua por esa sala, generalmente la gente tiende a electrocutarse, tiende a tener accidentes eléctricos. ¿Cuáles son aislantes o no buenos conductores? Tenemos la madera, el vidrio, el caucho también es otro. Si bien hay algunos guantes aislantes, son de caucho y esto permite aislar completamente algún problema a la hora de tocar algún elemento cargado, ¿verdad? O de algún metal cerca de cargas. Obviamente aquí tenemos buenos conductores, malos conductores, pero hay unos intermedios que se llaman semiconductores. Estos dependerá de muchos aspectos el que estén cargados positiva o negativamente, el que sea un conductor o aislante, dependerá de factores externos. En este caso, por ejemplo, el campo eléctrico o magnético al que estén sometidos, si hay alguna radiación, alguna presión o la misma temperatura. Y estos son muy buenos para lo que es la electrónica. Ejemplo claro son el silicio y el germanio. Y como les digo, estos pueden ser conductores o aislantes dependiendo de las diferentes condiciones a las cuales sean sometidos. Si les ha gustado este video, por favor regístrense, dejen sus comentarios y sus sugerencias y visítenos en Facebook y en nuestro sitio web.